de su base débil o ácido débil, ¿ya? ¿Se acuerdan que hemos mencionado las variables pH y pK de los fármacos? ¿No? Que el pH era del medio, ¿no? Donde está el fármaco, y el pK era propio de cada fármaco, ¿no? Que ya se obtenía del laboratorio. Cada fármaco tiene un pK, pero no. Entonces, dependiendo de estas variables, va a modificar su eficacia del fármaco, ¿no? Y no solamente eficacia, sino otros mecanismos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, hemos mencionado ácidos débiles, bases débiles, ¿se acuerdan? Entonces, nos hemos olvidado, pero no hemos mencionado qué cosa es una base débil, un ácido débil, ¿no? Por ejemplo, acá los anestésicos locales son bases débiles. Significa que se disocian, ¿no? Mira, una base fuerte se disocia de manera completa, ¿no? Tanto en este caso la base como el grupo hidroxilo completamente se disocia. En cambio, una base débil es aquella que se disocia de manera incompleta. Entonces, hemos mencionado una lista de fármacos, ¿se acuerdan? Donde eran bases débiles, ¿no? Toda una lista de fármacos, ¿no? Justamente tiene que ver con su disociación en su medio. Esta disociación también depende del pK del fármaco y del pH del medio. Lo mismo, miren estos ácidos fuertes, ¿no? Cómo se disocian, ¿no? De manera completa, y finalmente el ácido débil se disocia de manera incompleta. Esta disociación va a depender otra vez dependiendo del pK y del pH. Entonces, ya, solo para mostrarles solo para mostrarles eso. Entonces, en farmacocinética nos habíamos quedado en, a ver, no sé si hemos hecho esto, ¿no? Entonces, todo esto hemos mencionado, ¿no? Esto ya hemos mencionado, ¿no? Esta curva, ¿se acuerdan? ¿No? Acá, ¿no? Acá, ¿no? Miren, ácidos débiles, bases débiles. La mayoría de fármacos, ¿no? Están en ese estado, o base débil o ácido débil. Y dependiendo del pK, ¿no? En comparación con el pH del medio, determinaba una cantidad, si estaba además en forma no ionizada o sin disociar, o en forma ionizada o disociada, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, ácido débil, si el pH del medio es menor que el pK, por ejemplo, ¿qué pH del medio podemos poner? Digamos nomás 7, ¿no? ¿Cuánto de pK? Tiene que ser, ¿no? El pH del medio menos que el pK. ¿PK cuánto son más o menos? Si el pH es 7, el pK tendría que ser 9, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo donde el pH del medio, digamos que 7, es menor que el pK, en este caso 9, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, un ácido débil está más frecuentemente ¿en qué forma? En su forma no ionizada o sin disociar, ¿no es cierto? Lo mismo o se compara cuando el pH es mayor que el pK, en caso de los ácidos débiles, igualmente en caso de las bases débiles, ¿no es cierto? Igualmente se va comparando. ¿Y de qué depende? Justamente de todos estos, ¿no? Del pH, del pK, y si el fármaco es un ácido débil, un ácido o una base débil, ¿no? La mayoría de fármacos están en estos dos estados, ¿no? No están como, digamos, disociados de manera completa. ¿Ya? Eso no hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los anestésicos locales, vamos a ver otra vez la imagen. Por ejemplo, estos anestésicos locales disocian, miren, acá hay un grafiquito bien interesante, no vamos a informarlos, pero solo para ponerles un ejemplo. Los anestésicos locales son bases débiles. ¿Qué está pasando acá con esta droga, este anestésico local? En este caso, en este ejemplo, está perdiendo un protón. ¿Un protón qué cosa es? Una carga positiva o hidrogenión, carga positiva, hidrogenión o protón. Entonces, pierde un protón, ¿no? Lo mismo acá, pierde un protón, ¿no?
Y finalmente, ¿qué pasa? Atraviesa la membrana y capa lipídica. Y finalmente otra vez se une a su hidrogenio y ejerce su efecto. Todo este proceso justamente va a depender de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos diciendo, va relacionado a este cuadrante, ¿no? Dependiendo del pH. En este caso, los anestésicos locales son bases débiles, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo del pK y del pH, pueden estar en su forma no ionizada o en su forma ionizada. Y una forma difunde más rápido la membrana de la bicapa lipídica versus la otra forma. A eso se refiere. ¿Ya? Listo, entonces hemos hecho, ¿empiezan a ver? ¿No? Todas las bases, los ácidos, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Esto lo hemos hecho, ¿no? Distribución ya hemos hecho también. Modelo compartimental y compartimental sí hemos hecho, ¿no? Factores, este gráfico hemos explicado, ¿no? Como los fármacos, la mayoría son liposolubles. Para poder eliminarse, no se pueden eliminar en su forma liposoluble. Tiene que pasar un segundo proceso de metabolismo, ¿no? En este caso, todo este proceso de la línea azul, ¿no? Todo ese proceso. Y otra vez incluso pasar a la circulación enterohepática, ¿no? Sufrir un metabolismo hepático y finalmente poder excretarse, ¿no? A través del riñón o finalmente a través de la bilis, ¿no? Entonces, ese proceso se llama un ciclo, digamos, de hidrofilización, ¿no? Donde las moléculas lipofílicas se van a transformar en grupos más hidrofílicos para poder eliminar. Mientras una molécula sea más lipofílica, tiene mayor toxicidad, porque se acumula en el tejido graso y esa acumulación en el tiempo, el tejido graso se va liberando poco a poco, ¿no? Un ejemplo también, los anestésicos locales también se usan en anestesia epidural, ¿no? Raquidia, ¿no? No sé si han visto cesáreas, les ponen acá, ¿no? Justamente esa liposolidad hace que se acumule en la grasa y en otros tejidos y se libere y haga que los pacientes tengan un efecto post-anestesia, pese a que ya no estén recibiendo la anestesia. Eso explica, digamos, su liposolubilidad, porque el paciente, por ejemplo, después de operarse, no pasa de frente al piso, sino a recuperación, justamente para evitar el efecto post-anestésico debido a que son moléculas liposolubles. ¿Ya? No todas, por supuesto, sino algunas, ¿no? Entonces acá, todos hemos explicado, ¿no? Esto. No. Entonces acá, esto sí, ¿no? Esto sí. Entonces acá miren esta molécula hidrofílica cómo ¿no? se absorbe, tracto gastrointestinal, circulación enterohepática, metabolismo hepático, pasa a través del torrente sanguíneo y finalmente se elimina por vía renal. Y el otro, mira la vía lipofílica, ¿no? Si no sufre este proceso de hidrosilización, ¿no? No sufre este proceso de hidrólisis, digamos, de ese proceso de este lado, ¿no? Va a seguir circulando y se va a seguir acumulando, ¿no? Entonces, otro paso importante en la farmacocinética es justamente el metabolismo de los fármacos para poder eliminar, ¿ya? Biotransformación, ¿esto hemos dicho? Ya, acá nos vamos a quedar, ¿no? Mecanismo, el metabolismo o biotransformación es lo mismo. Algunos libros dicen biotransformación, otros libros dicen biometabolismo. ¿Qué dicen? No? Vamos a una imagen a ver. Miren, algunos fármacos necesitan incluso metabolizarse para tener para ser un fármaco activo, ¿no? Por eso se llaman algunos fármacos se llaman profármacos,
¿Por qué profármacos? Porque necesitan metabolizarse y recién tomar una forma activa, así se llaman profármacos. Acá, por ejemplo, tenemos varios ejemplos, miren. Estos son profármacos, miren, por ejemplo, ¿no? Acá profármacos, no sé si se ve atrás, ¿no? Acetropina, cortisona, prednisona, ¿no? Corticoides, estos dos son de examen, cortisona y prednisona, son profármacos. Necesitan metabolismo para tener un fármaco activo, ¿no? Silopurina también, ciclofosfamida, ¿no? Pero ya son profármacos, ¿no? Porque tienen que metabolizarse para tener su forma activa, ¿no? Para tener un metabolito activo. Sin embargo, hay otros como el diazepam, morfina, paracetamol, que son fármacos que ya, digamos, tienen su forma activa, no necesitan este primer paso como los profármacos, ¿no? Y finalmente producen tanto profármacos como fármacos activos, en este caso, comparando, por ejemplo, prednisona versus paracetamol. La prednisona requiere un metabolismo para activarse, en cambio el paracetamol no, pero sin embargo sí tienen un proceso de metabolismo, ¿no? Pero no para activarse, sino para eliminarse. Entonces, por ejemplo, en este caso prednisona, ¿no? Su metabolito activo es la prednisolona, ¿no? Este tiene un efecto farmacológico, ¿no? En este caso, acá ya no, porque paracetamol ya no necesita este metabolismo, ¿no? Este paso para poder tener un efecto farmacológico, y finalmente se producen metabolitos tóxicos, ¿no? Y finalmente todos estos tienen un proceso de también un metabolismo para poder eliminarse, ¿ya? Viendo esto, entonces el metabolismo biotransformación es la transformación enzima de un fármaco en metabolito. Ese metabolito puede ser tóxico o puede ser no tóxico. No todos los metabolitos producen metabolitos tóxicos, ¿no? Ahora, hoy siempre hay una parte también que se produce una toxicidad, pero dependiendo en ciertos porcentajes, ¿no? Generalmente más polares, esto es importante, más polares, ¿no? Más polares para facilitar su eliminación, ¿no? Lo que les he mencionado es todo este proceso, si son lipofílicos, tienen que pasar por esa vía para poder ser hidrofílicos y poder eliminarse. Entonces, ese proceso, ¿no? Justamente está relacionado al metabolismo y a la biotransformación para tener moléculas lo más polares posible, ¿ya? Si no tienen esa polaridad, si no son más polares, van a tener dificultad al eliminar, ¿ya? ¿Qué resultados clínicos? Puede inactivarse el fármaco, que es lo más común cuando se elimina, ¿no? Producto del metabolismo. Se puede activar, ¿no? Como en el caso de los profármacos que hemos visto acá, ¿no? Esta lista, se activan, ¿no? Porque son profármacos, ¿no? Y finalmente algunos se vuelven más hidrosolubles, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué órgano principalmente ocurre el metabolismo? Ya he mencionado el hígado, pero no es el único, hay varios órganos comprometidos, está el intestino, riñón, pulmón y otros tejidos, ¿ya? Fases. Acá hay hay las fases, ¿ya? Los mecanismos de la biotransformación, fases, fase 1 y fase 2. La fase 1, miren, es ¿no? Reacciones no sintéticas. Y la fase 2 son reacciones sintéticas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Conjugación, sobre todo con el ácido glucurónico del hígado, ¿ya? Está muy oscuro, ¿no? ¿Ahí está bien? ¿Ahí? Ya. Entonces, mire, esa fase 1 y la fase 2, ¿no? La fase 2 es la de, digamos, de conjugación de unión, ¿no? Entonces, ambos se dan mayormente en el hígado, ¿no? Entonces, vamos a mantener acá. Entonces, acá le hemos
desglosado fase 1, modificación, ¿no? Preparan al fármaco, ¿no? Ahí dice oxidación, reducción, hidrólisis, eso vamos a hacer, ¿no? Algunos fármacos se oxidan, otros se reducen, otros se hidrolizan dependiendo, ¿no? Por ejemplo, codeína. ¿Qué es la codeína? ¿Alguien sabe? La codeína es un analgésico tipo opioide, ¿no? También es un antitusígeno tipo opioide, ¿no? Y suelen preguntar bastante, antitusígeno opioide, ¿no? Codeína, dextrometorfano, ¿no? Pero en este caso, codeína, bueno, están relacionados más para el tratamiento del dolor. Entonces, requiere una activación y finalmente se convierte en moléculas endógenas de morfina, la codeína, ¿no? Entonces, esa fase 1 sobre la codeína, ¿no? Entonces dice, requiere el metabolismo para analgesia potente. Si no se da ese metabolismo, pues no tiene su efecto analgésico potente. ¿Quién, en potencia analgésica, quién tiene más potencia? ¿Los AINES o los opioides? Los opioides tienen más potencia, ¿no? Ahí está el fentanilo, la morfina, claro, son opioides mayores. Opioides menores tenemos tramadol que también es más potente, ¿no? Ahora, para el manejo del dolor pueden combinar tramadol más paracetamol, o sea, un opioide más paracetamol, ¿no? La cuestión que, por ejemplo, en el caso de la codeína sí necesita activación, ¿no? Morfinas endógenas y finalmente recién cumple su efecto, ¿ya? Miren, la fase 2 tiene que ver con la transformación de moléculas en moléculas más hidrosolubles, ¿no? Justamente para poder eliminarse, pues, ¿no? Hay varios, por ejemplo, uno de los más frecuentes, ¿quién es en la fase 2? La glucoronización, o el ácido glucurónico, ¿no? Entonces acá realmente se vuelven metabolitos inactivos listos para excreción. La fase 1 y fase 2. ¿Listo? Hay lo que les decía, ¿no? La mayoría de fármacos están diseñados para ser liposolubles, ¿ya? Desde ese punto de vista, pues todos estos liposolubles tienen que pasar esos procesos de metabolismo, de biotransformación para poder eliminarse, ¿no? Las membranas celulares, ¿qué son? Fosfolípidos, es una bicapa lipídica. Entonces, ¿quién difunde mejor esa membrana? El fármaco lipofílico, ¿no? Lipofílico, ¿no? Listo, entonces, ¿ya? Pero para eliminarse es el problema, ¿no? Ese es el problema. El problema es que las sustancias liposolubles no se eliminan fácilmente por la orina o por la bilis, entonces tienen que sufrir un proceso de metabolismo para poder transformarse en moléculas más excretadas, ¿no? ¿Listo? Entonces todo esto está relacionado al metabolismo biotransformación. Entonces, miren, consecuencias de del metabolismo biotransformación, miren, puede haber interacciones farmacológicas, por ejemplo. Explica mucho la variabilidad interindividual, eso es importante, ¿no? ¿Por qué dice variabilidad interindividual? Porque unos metabolizan diferente, ¿no? Por ejemplo, la doctora A, la doctora B, ambos metabolizarán de la misma manera. Entonces se explica el metabolismo, la biotransformación, explica la variabilidad interindividual. Y eso tiene que ver mucho con las reacciones alérgicas y los efectos colaterales. ¿Por qué a un paciente no le ha causado reacción alérgica y al otro no? ¿Por qué? Porque probablemente su metabolismo biotransformador es diferente. Y eso se explica a nivel molecular, ¿ya? ¿Qué tiene que ver la influencia hepática o la enfermedad hepática en esos casos de metabolismo? Por supuesto, ¿no? Si el órgano más frecuente en el metabolismo o biotransformación de un fármaco es el hígado, ¿qué pasa en pacientes con falla hepática o disfunción hepática? No metabolizan adecuadamente. Un ejemplo así simple es, por ejemplo, cuando usted le da clonazepam, por ejemplo, a un paciente que tiene disfunción hepática. No lleguemos a cirrosis hepática. La cirrosis ya es un estado casi terminal. Disfunción hepática, nomás, digamos, grado 1 o grado 2. Y versus una paciente que no tiene disfunción hepática, le dan clonazepam 2 miligramos. 2 miligramos les parece alto o poco.
Es altito, ¿no? Porque la dosis es 0.5, ¿no? Clonazepam de 2 millones es harto, ¿no? ¿Qué pasa si le das al paciente con disfunción hepática? Probablemente no lo va a metabolizar adecuadamente y se va a dormir días. Hemos visto pacientes que se duermen días, 2 días, 3 días con clonazepam. Y es un ejemplo muy práctico, ¿no? Entonces depende mucho de su metabolismo, ¿no? De su órgano, en este caso si está bien o no el hígado, ¿no? Entonces, si le das clonazepam a un paciente con disfunción hepática, probablemente se duerma más, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque hay que saber a quién dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el familiar nos reclamó, ¿no? ¿Por qué está dormido? Al segundo día seguía dormido, ¿no? Entonces, el clonazepam, pues, en este caso, ¿qué harían para que no le, como tiene disfunción hepática, qué harían? No darle 2 miligramos, sino ya darle cuarta tabletita o una media de cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? A eso va esos temas de metabolismo biotransformación, ¿no? Entonces, concepto conjunto de modificaciones químicas que experimenta el fármaco dentro del organismo antes de ser excretado, ¿no? Digamos, esto es bien interesante, ¿no? Como las moléculas lipofílicas se convierten más hidrofílicas, más polares para poder ser eliminadas, ¿no? Favorece la expresión del fármaco, por supuesto, porque pasan de sustancias polares, ¿no? Perdón, de sustancias lipofílicas a sustancias más polares, más hidrofílicas. Por supuesto que modifican su actividad biológica, ¿no es cierto? Por ejemplo, los bariátricos, cuando sufren procesos de metabolismo, se inactivan, ¿no? Algunos son profármacos, y el profármaco, cuando sufre procesos de metabolismo, ¿qué se hace? Se activa en este caso. Pero por supuesto, al final se tiene que eliminar, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, también, ya, el metabolismo que sufren las benzodiazepinas es para mantener la actividad de la benzodiazepina. Como habrán visto, son diferentes efectos, ¿no? Unos se metabolizan para mantener una actividad constante, otros para inactivarse y otros para activarse. De tal manera que no todo el metabolismo busca inactivar un fármaco, pero sí al final eliminar. Ahí están los ejemplos, ¿no? Metabolitos activos, metabolitos tóxicos, por ejemplo, pregunta de examen también del paracetamol, ¿cuál es su metabolito tóxico? N-acetil P-benzoquinona, ¿no? O benzoquinona. Ya, este N-acetil es el responsable N-acetil P-benzoquinona, es el responsable de la falla hepática por paracetamol, ¿no? Pero la falla hepática por paracetamol no se da con dosis convencionales, sino con dosis mucho mayores. ¿Cuánto es la dosis máxima de paracetamol? En un hombre adulto, no en un adulto nomás está. ¿Cuánto? 5 dosis máxima, mira, hay dosis máxima letal también, ¿no? Si hablamos solo dosis máxima, así digamos, a secas, es 3 gramos. ¿No? Algunos libros dicen hasta 4.5 gramos, ¿no? Pero en general 3 gramos. Ya, pero si pasas de más de 3 a 4.5 gramos, ya hay un efecto, pero no hay una dosis, digamos, letal, ¿no? La letal es más o menos 7 a 10 gramos. ¿De cuántos miligramos viene el paracetamol? 500. Para tomar 10 gramos, ¿cuántos tabletas necesitarían? Es harto, o sea, es harto. Entonces, toxicidad por paracetamol en adultos, poco visto, la verdad nunca lo he visto. Es más en niños. En niños, a ver, darle un pequeñito de 2 meses, 3 meses, ¿no? Denle una ampolla de paracetamol de 100 miligramos, ahí es el problema, ¿no? Eso también se vio hace tiempo, ¿no? El médico indicó cierta cantidad de paracetamol, pero le pasaron todo el frasco y empezó a hacer disfunción hepática y falla hepática. La falla hepática tiene alta mortalidad, ¿no? Es el metabolito tóxico, ¿ya? Metabolitos activos, no se olviden la prednisona a prednisolona. Reacciones o mecanismos de la fase 1 no sintética, ¿no?
y fase 2, que es la fase sintética o conjugación. ¿Ya? ¿Listo? Fase 1, miren, la fase 1 tiene que ver con la, arriba, a ver, escuchen, oxidación, algunos volúmenes se oxidan, hidroxilación, gana el grupo hidroxilo, desalquilación, desaminación, hidrólisis, ¿no? La fase 1. Y luego de la fase 1 se tiene un derivado, por supuesto, y luego pasamos a la fase 2, que es la conjugación, generalmente como el ácido glucurónico o glucuronización. En esta imagen, para los que no ven, no sé si ven atrás, por ejemplo, acá está dando un ejemplo, ¿no? Ácido acetil salicílico, que es la famosa aspirina, ¿no? Se convierte, ¿no? Por oxidación, por dos procesos, primero por fase 1 ácido salicílico, y luego finalmente los sobreprocesos de glucuronización. Entonces, fase 1, entonces también les pregunto, mencione usted 5 reacciones de la fase 1 con oxidación, hidroxilaciones, reducción, hidrólisis. Reacciones de la fase 2, sobre todo glucuronización, es la más frecuente, no es la única. Hay procesos de acetilación, el glutatión, que hoy en día está bastante estudiado, glutationización, metilación, ¿no? Reacciones de fase 2. Ahí está otro slide. ¿No? Ahí está la fase 1, como el fármaco, ¿no? Enzimas, reducción, descarboxilación, hidrólisis, metabolito y finalmente conjugación, principalmente con el ácido glucurónico o glucuronización, ¿no? Otros se unen con el ácido sulfúrico, ácido acético, con glutatión, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren, finalmente después de la fase 1 y 2, ¿qué obtenemos? Acá, miremos acá, ¿qué obtenemos? Acá. Un fármaco o una molécula, no un fármaco, una molécula inactiva o polar, ¿no? Para poder eliminar. Porque si no hacemos eso no vamos a poder eliminar, ¿no? Acá, por ejemplo, está un fármaco no polar activo. El no polar, ¿no? Activo, ¿no? Y luego finalmente se vuelve en un fármaco o un metabolito más polar o inactivo para poder eliminar. Por supuesto que ciertos porcentajes no se eliminan todos. Cierto porcentaje se queda pues en el tejido, en los tejidos, se acumula también el tejido graso, como les menciono, el efecto posanestésico, por ejemplo, es un ejemplo clásico. El anestésico que te pone, se acumula en el tejido graso y eso se puede estar liberando en el posoperatorio. Pues tiene que tener cuidado, ¿no? Se libera y en el posoperatorio puede ser la apnea, por eso es que pasan a la recuperación para justamente el monitor esté pegado a su cuerpo y evitar esos procesos de apnea, de saturaciones, por el efecto post-anestésico. Es un ejemplo. ¿Ya? Más de lo mismo, miren, en la oxidación, ¿qué proteína está presente principalmente? Porque ustedes ya han hecho en biología. Biología han hecho, ¿no? Los citocromos, ¿no? Hay varios citocromos, ¿no? Ahí está, citocromo P450. De estos citocromos P450 son los más abundantes, pero de esos también hay varios tipos, ¿no? Varios tipos. Ahí está la oxidación, fase 2, conjugación, y finalmente la eliminación a través de transportadores, y algunos libros mencionan que este incluso es la fase 3 del metabolismo o biotransformación. ¿Ya? Goodman menciona fase 1 y 2 nada más, y en el 2 incluye la eliminación. Algunos libros ya desglosan fase 1, fase 2 y fase 3, ya para aclarar. Finalmente se elimina finalmente por el riñón, principalmente. Después puede ver por dónde más se puede eliminar un fármaco. Bilis, ¿qué más? Sudor, ¿qué más? Lágrimas, ¿qué más? Saliva, ¿qué más? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Listo? Okay, este es un gráfico, miren cómo se transporta. Los libros en esta fase 3 mencionan la eliminación. Hay un artículo donde ponen en el sello de este artículo, como este fármaco, miren, hay bombas de
de eflujo, ¿no? Bombas de eflujo, ¿no? Donde el fármaco pasa de la vía intestinal al enterocito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este fármaco? A través de un canal lo elimina, ¿no? También hay eso, esa teoría, ¿no? Muchos fármacos tienden a comportarse de esta manera, por eso necesitas más dosis para eliminar este efecto, ¿ya? Acá hay otro transportador, necesario que se lo sepan el nombre, ¿no? Donde acá se facilita la absorción del fármaco. Acá pasa el fármaco, pero a través de una bomba de eflujo lo elimina, ¿no? Entonces puede ser que el fármaco pase esto o puede ser que también pase esto. Para mejorar, que vamos a hacer en farmacodinamia, la eficacia y la eficiencia de este fármaco, se podría aumentar la dosis, ¿ya? Listo. Interacciones farmacológicas a nivel de metabolismo y transporte de los fármacos. Ese transporte de los fármacos está relacionado a esta fase 3 que algunos libros mencionan, la eliminación, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Miren, hay transportadores de flujo, como en este caso intestinal, ¿no? Hay enzimas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto vamos a pasar. Entonces, primera fase, segunda fase ya hemos visto, la oxidación. ¿Cuál es el proceso que se pregunta también de la fase 1 más frecuente? ¿Cuál es? La oxidación, ¿ya? Procesos de oxidación son los más frecuentes. ¿Quién lo lleva? Ahí está, el sistema de proteínas citocromo P450. Son los encargados del metabolismo en sine qua hepático, ¿no? Es un sistema de enzimas monooxigenasas, 13 familias, 22 subfamilias y varias formas. O sea, ya, pues 13 familias de citocromo P450, imagínate, no vamos a ver todos, ¿no? Lo que tenemos que saber es que se metaboliza en el hígado, se tiene el citocromo P450, hay varios tipos, pero la mayoría se metaboliza a ese tipo, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos son más comunes comparado en varones y en mujeres. Suficiente. ¿Cuánto? No, ya no es necesario. Solo hay que saber que hay varios tipos de estos citocromos P450 y entre varones y mujeres puede variar el porcentaje también, y entre uno y otro también. También hay una variabilidad interindividual. ¿Ya? Ahí están todos los citocromos, miren acá, ¿no? 30%, 70%, ¿no? Y hay varios. ¿Ya? Pasamos. Ahí está este gráfico bien interesante. Miren, ¿qué está esquematizando acá? El metabolismo, ¿no? El metabolismo a través del citocromo P450, ¿cierto? Como pasan por el citocromo y se van metabolizando. ¿Qué más? Miren, en este caso hay inductores, hay moléculas inductoras. Cuando hablamos de moléculas inductoras o fármacos inductores, hay fármacos, realmente como en la ciencia, hay fármacos que se meten al ácido nucleico, o sea, se dan el lujo de atravesar la membrana celular, se dan el lujo de atravesar todo el citosol y finalmente se dan el lujo, porque es algo interesante, de ingresar a los ácidos nucleicos, como en este caso, por ejemplo, una molécula inductora ingresa al ácido nucleico. No es fácil ingresar al ácido nucleico, tiene selectividad con el ácido nucleico. ¿Y qué va a hacer? Modifica expresión genética. ¿Qué fármacos tenemos que hacen modificación de varios tenemos, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? Que hacen modificación de expresión genética. Uno, por ejemplo, los glucocorticoides, ¿no? Sus receptores están a nivel de ácidos nucleicos en su mayoría, modifican transcripción genética y hacen que se produzcan moléculas pro o antiinflamatorias. ¿No? Entonces, ese efecto es bien interesante, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo una molécula inductora, cómo modifica expresión genética, se sintetiza algunas proteínas, las proteínas finalmente se metabolizan por el citocromo P450, ¿no? Oxidación, recuerden que es el más frecuente. Acá algunos ejemplos de fármacos metabolizados a nivel hepático y
intestinal, con este citocromo P3A, ¿no? P3A4. A ver, ¿qué fármacos tenemos? Benzodiazepinas. ¿Dónde se metabolizan? En el citocromo P450. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado, por ejemplo, lo que les he dicho, no dar benzodiazepina a un paciente con disfunción hepática, ¿no? Vayamos un poquito a la realidad. Ustedes van a terminar, todos hemos ido. Ustedes van a ser médicos generales, todos hemos sido médicos generales, nadie pasa a ser especialista, todos vamos a ser al menos en el serum, ¿no? Entonces, si te toca un paciente, por ejemplo, en el campo, hay pacientes que toman alcohol, ¿no es cierto? ¿No? Son cirróticos incluso, pero no tienen diagnóstico, pero son cirróticos andantes, ¿no? Entonces, ahí viene esto, ¿no? Y si vas a encontrar clonazepam, alprazolam en tu posta, ¿no? Pues tienes que tratar de darles las dosis mínimas para que no tengan mucho efecto, o no se duerma pues 2 días, 3 días, ¿no? Se va a asustar la familia. Por ejemplo, antibióticos, ¿no? Antineoplásicos y otros, ¿no? Etcétera. Es la cantidad de fármacos que vamos a nombrar que se van a metabolizar a nivel hepático por este citocromo P450, pero de este tipo, el CYP3A4, ¿ya? Ahí está, miren, lo mismo, miren, aquí están los citocromos, cómo van a estar metabolizándose con diferentes tipos de citocromos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Tenemos los sustratos, ¿no? El ibuprofeno, los sartán como el citocromo, todos los fármacos metabolizándose como los citocromos. Es lo que quiere decir esta imagen, ¿ya? Ahí está, miren, algunos citocromos van a tener procesos de inducción, lo que quiere decir acá, y algunos citocromos van a tener procesos de inhibición. Ya nada más. ¿Listo? Ahí miren, fármacos inductores de acción enzimática, ¿no? Fenobarbital, fenitoína. Fármacos con metabolismo alterado. Acá tienen que recordar la warfarina. La warfarina es un anticoagulante, ¿ya? Este fármaco tiene un metabolismo alterado. ¿Por qué? Porque va a unirse a los factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Quiénes son vitamina K dependientes? 2, 7, 9 y 10. ¿Ya? Hay fármacos que inducen la acción enzimática, ¿no? Por ejemplo, la fenitoína es un ejemplo clásico de eso, ¿ya? En el otro lado, fármacos que inhiben la acción enzimática. Ciprofloxacin y corticosteroides son ejemplos clásicos de fármacos que inhiben acción enzimática, ¿ya? Nada más. Reducción, ¿no? Reducción, hidrólisis. Entonces, lo que tenemos que recordar acá, el principal es el proceso de oxidación, ¿ya? Hay reducción también, no vamos a ahondar qué fármacos son el proceso de reducción, ¿no? Por ejemplo, prednisona, hidrólisis, ya dependiendo de los grupos, si son esteres, amidas, ¿no? Por ejemplo, las amidas en el hígado, los esteres, ¿no? Los anestésicos locales, por ejemplo, tipo de primera generación, sufren procesos de hidrólisis en el plasma sanguíneo por enzima colinesterasa plasmática. Entonces, si nos queremos dar, digamos, un ejemplo más práctico, vamos otra vez a esto. Por ejemplo, de lo que estamos hablando acá. Vamos a ver. Solo para mencionar, ¿ya? Esto no es para Farma 2, pero solo para integrar un poquito Farma 1. Ahí está. Miren cómo es su biotransformación, en este caso un ejemplo, otra vez, de los anestésicos locales. Hay dos tipos de anestésicos locales, uno de primera y otro de última. Así dicen algunos libros, otros libros dicen tipo esteres y tipo amidas. ¿Cómo es el metabolismo de los esteres? Aquí está. A través, en el plasma sanguíneo, no van al hígado, en el plasma sanguíneo a través de la enzima pseudocolinesterasa plasmática.
Excepto de este tipo, esta es la única que va a ligar, es la cocaína. Dicho sea de paso, la cocaína fue uno de los anestésicos locales que fueron usados un tiempo, ¿no? Antes que aparezcan los nuevos. ¿Ya? Y miren las amidas, ¿qué metabolismo es? En el hígado por citocromos P405. A eso se refiere esos procesos que estamos mencionando otra vez. Oxidación ya está. Acá miren, por ejemplo, hidrólisis con esteras. Esterases plasmáticas, los anestésicos locales tipo esteres, ¿no? Y los anestésicos locales tipo amidas, ¿no? Sufren hidrólisis en el hígado. Pregunta de examen, no se olviden. ¿Ya? Estamos resumiendo. Glucuronización como el ácido glucurónico, acetilación, sulfonación, metilación, etcétera, etcétera, etcétera. Sitios de biotransformación, ya hemos dicho, principalmente el hígado, ¿no? Puede haber también el tracto gastrointestinal, pulmones, piel, riñones, etcétera, etcétera. Ahora, esto es importante. ¿Qué factores modifican la biotransformación o metabolismo? Hay factores genéticos, ¿no? Factores fisiológicos, patológicos, factores farmacológicos, diferentes, ¿no? ¿A qué se refiere factores genéticos? Por ejemplo, acá la doctora va a metabolizar un fármaco muy diferente a lo que va a metabolizar el doctor, ¿no es cierto? Hay una variación interindividual, ya está. Después, factores fisiológicos, también, ¿no? Factores fisiológicos, ¿no? No son iguales. Factores patológicos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, un paciente que esté en UCI, ¿ustedes creen que va a ser el metabolismo lo mismo que un paciente que no esté en UCI, que esté acá chateando, caminando? Es diferente. Los estados patológicos también tienen que variar. Factores farmacológicos, por supuesto, cada fármaco es diferente. Incluso un mismo fármaco con un mismo principio activo, su metabolismo puede ser diferente. Como lo que les he mencionado, ¿no? ¿Hay diferencia entre el fármaco de marca o no? Siempre hay. Claro, el principio activo es el mismo, o sea, la fórmula química es la misma. Eso sí no hay, tiene un nombre químico. El problema es la manufactura, el proceso cómo se elabora, incluso el proceso cómo se etiqueta, ¿no? Hay una diferencia. Sus controles de calidad, sus estándares de calidad también hay un poquito de diferencia, ¿no? Entonces, finalmente también puede variar, todo eso puede modificar, ¿no? La biotransformación. Fisiológicos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, un recién nacido con un adulto es diferente, ¿no? Ya no vamos a ahondar mucho, lo que tienen que saber es que hay factores fisiológicos. El sexo, también mujeres, algunas mujeres, algunos fármacos tienen mejor acción versus varones. La gestación también es otro proceso, ¿no? Fisiopatológico, algunos dicen, no es patológico, ¿no? Pero los libros dicen fisiopatológico, ¿no? El metabolismo de estos fármacos, ¿cómo se ve una gestante? También un poco diferente, ¿no? El estrés tiene que ver con la secreción de glucocorticoides, ¿no? Y también los glucocorticoides van a alterar el metabolismo. Miren, en el recién nacido, la hidroxilación y la glucuronización son las más afectadas. En ancianos, las de fase 1, ¿no? Entonces, es diferente, ¿cierto? Unos pueden oxidar más que otros, otros pueden hidrolizar más que otros pueden glucuronizar más que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Factores ambientales, por supuesto, ¿no? Desnutrición, paciente desnutrido, ¿han visto? En los hospitales, con caquexia, sarcopenia severa, también incluso puede tener 30 años, pero si está desnutrido, la dosis es como la de un niño, ¿no? Por peso. Cambios hormonales, por supuesto, exposición personal, drogas, etcétera. Tantos factores patológicos, ya. Factores patológicos, por supuesto, tienen que ver con esto. Factores, por ejemplo, patología hepática. El metabolismo va a ser diferente, ¿cierto? Si el paciente tiene síndrome de mala absorción, todo también está alterado, es diferente. Si tiene asma o tiene otros procesos pulmonares, diferente, etcétera. Entonces, factores fisiopatológicos, ¿no?
tienen que ver mucho, patología hepática, renal, cardíaca. Un paciente con enfermedad cardíaca, la insuficiencia cardíaca es diferente también. Hiperuremia, los pacientes con diálisis, que están en hemodiálisis, que tienen urea, creatinina muy elevada y que ya es normal para ellos. Muchos son hipertensos crónicos, tienen anemia crónica, etc. Factores farmacológicos, por supuesto, la vía de administración, si es por vía oral, por vía intravenosa, etcétera, etcétera. Incluso las mismas interacciones farmacológicas. Como han visto, hay muchos factores que van a determinar el proceso de biotransformación o metabolismo, ¿no? Muchos. Y esos son los mecanismos que sabemos. Los otros mecanismos que no sabemos, pues no los podemos mencionar, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿a qué se refiere el metabolismo? Los fármacos deben ser liposolubles para poder absorberse, ¿no? Pero deben volverse hidrosolubles para poder eliminarse, ¿no? Conclusión final de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Por diferentes procesos, ¿no? Todos los que hemos visto. El hígado es un órgano diseñado para realizar esa conversión por excelencia, no es el único. El proceso requiere activación química, conjugación y transporte. En este caso está mencionando estos tres mecanismos que algunos libros dicen. Fase 1, fase 2, ¿no? Y la eliminación o transporte de los fármacos que están en fase 3. ¿Ya? Entonces, lo que está resumiendo. ¿Qué más? Las variaciones en cualquier de estos pasos alteran la respuesta. Claro, una variación en uno de los pasos ya es diferente a la respuesta. Finalmente, la excreción. La excreción es el proceso mediante el cual los metabolitos se expulsan de la circulación hacia el exterior. Vías de excreción principalmente renal, luego biliar, fecal, pulmonar y otras vías. Otras vías que han mencionado, sudor, saliva. ¿Qué más? Lágrimas. ¿Qué más? Hacen el cerumen, el oído, pues, ¿no? Otras vías, ¿no? Ahí también, yendo a lo principal, la excreción renal, mucho depende otra vez del pH en el medio, del pK y del tamaño de la molécula. No se olviden. Miren, este gráfico también es bien interesante, ¿no? Como la nefrona está filtrando y pasa por todo el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Pero no todas las moléculas se excretan, unas se pueden reabsorber, ¿no es cierto? Y miren esta partecita, lo vamos a agrandar. El proceso de filtración glomerular, miren, acá está el proceso de filtración glomerular, ¿no? Esto va a determinar también el tamaño de las moléculas, por supuesto, ¿no es cierto? Y si es lipofílica, ¿qué pasa? No va a difundir, se tiene que transformar en una molécula polar hidrofílica para poder eliminarse, no se olviden. Pues miren, acá está la capa, por acá se filtran las moléculas para eliminarse y también hay procesos de reabsorción. Acá me pone un ejemplo bien interesante el libro, ¿no? Donde tenemos el pH, por ejemplo. pH 7 y dice el pK del fármaco o de la sustancia. Si el pK es en 7, ¿qué pasa? Y el pH es en 7 y pK es 7, ¿qué pasa? Se reabsorbe una parte, ¿no? Acá está, muy bien. Y si está, vamos acá, acá está. Y en este caso, si el pH se ve atrás, miren, pH 7, miren la cantidad de moléculas que se reabsorben, nada más. pH 7,5, ¿menos o más? O sea, este pH 7 digamos que es un punto intermedio, ¿no? Se reabsorbe estas moléculas. pH, digamos, un poco más ácido o básico, 7,5. Más básico, ¿no? Se absorbe poco, ¿no? Se absorbe menos. Pero ¿qué pasa si el pH ya es más ácido? Se reabsorbe más.
Eso también tiene que ver. ¿En qué casos, por ejemplo, el pH del medio de nuestro cuerpo se torna ácido? Shock séptico, septicemia, sepsis. Otro clásico ejemplo, cetoacidosis diabética. Pues si viene con tu paciente con pH de 6.5, ese paciente es un muerto andante, ¿no? O sea, ese paciente se va a hacer paro, es una acidosis severa. ¿Y qué pasa? Miren cómo en casos de acidosis, ¿qué pasa con la reabsorción de algunos fármacos? Cuando el pH del medio es 7, digamos en este caso del tubo, ¿cómo se absorben, no? ¿Y qué pasa si esos metabolitos son tóxicos? Se absorben esos metabolitos tóxicos y el paciente, al contrario, en vez de mejorar, siempre peor, ¿no? Por eso es que hay ajuste renal, ajuste en falla hepática de los fármacos, sobre todo esos dos, ¿no? Disfunción renal y disfunción hepática. Eso quiere decir. ¿Listo? ¿Qué más? Bien, excreción, ya hemos visto. Factores para la excreción, muchos factores. Igual que para el metabolismo, para la biotransformación, para la excreción, muchos. Por ejemplo, la característica del fármaco, claro, si es lipofílico, no se va a poder excretar adecuadamente, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la carga, si es polar o no polar, ya está. Factores fisiológicos, por supuesto, pues, ¿no? pH de la orina, pH del plasma, porcentaje de droga unida albúmica, porcentaje de droga libre de albúmina, etcétera, etcétera. Factores de diuresis ionizada por el trampa iónica, ¿no? Lo que hace lo que el cuerpo a veces responde con alcalinización o acidificación. Finalmente, tanto el pH, ¿no? Tiene que ver mucho también, o sea, eso se refiere a esta alcalinización o acidificación, es esto, ¿no? Acá este pH. Está dando un ejemplo. ¿Cuál sería alcalinización? pH 7.5 acá. ¿Y cuál sería acidificación? pH 6.5. Están viendo que la reabsorción tiene que ver con procesos de acidificación y alcalinización. ¿Cómo alcalinizamos el plasma sanguíneo, por ejemplo? En pacientes con septicemia, así cuando el pH está en 6 y el bicarbonato está en 5. Muchos alcalinizamos con cloruro y con bicarbonato. Tú le pones 10 ampollas de bicarbonato, le sacas un control de ADA y el pH, lo que estaba en 6.5, va a estar 7. Has mejorado el pH, pero el paciente sigue mal, ¿no? O sea, no significa que hayas mejorado el pH y el paciente mejore, ¿no? O sea, más la respuesta clínica, pero es un ejemplo. Bueno, se excretan, hay diferentes sistemas de transporte por la excreción. Miren, ¿qué se excretan? Sustancias de bajo peso molecular, también de bajo peso molecular, sustancias con grupos polares, no polares, compuestos no ionizables, compuestos metálicos, etcétera, etcétera. Miren, eso es importante. Lo que se excreta por la bilis se reabsorbe o se elimina por heces, ¿no? ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Qué está pasando acá? Mira? ¿Qué está pasando en este sitio? Acá se está excretando una parte. ¿Por dónde? Por la bilis. Y otra parte se está reabsorbiendo por la circulación enterohepática y se está excretando, por supuesto es un proceso de metabolismo, conjugación en el hígado, y se excreta por el riñón, ¿cierto? Ya está. Entonces, una parte se puede eliminar por las heces o una parte se puede eliminar por la orina. ¿Listo? ¿Cuántos sistemas hay? Puede haber excreción intestinal, pulmonar, glandular. ¿Qué hora nos faltaba? Han dicho lágrimas, ¿qué más? ¿Sudor le han dicho? ¿Qué más? Sebo, cera de la oreja también, saliva. Y nos faltó a través de la leche. ¿Se excreta o no se excreta? Claro, se excreta también. Pelo. ¿Listo? Bueno, ahí está un esquema de eliminación hepática de los fármacos, ¿no? Aquí está un fármaco a través de la OTA, se llama esta muestra, si queremos ser más profundos, pasa al hígado,
Si tenemos P450, sobre sus procesos de, puede ser oxidación, reducción, etc. Y finalmente se puede eliminar a través de la bilis. Conclusiones. Bueno, esto ya nos falta. Tenemos que recuperar. ¿Cuándo se podrá? 2 horitas. ¿Dónde está el delegado? ¿Delegado está? ¿No está mal? Félix, ¿no? Félix, unas 2 horitas, ¿cuándo podemos? Hoy estamos. El famoso ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva hemos dicho incluso un paso antes que la absorción, ¿no? ¿Qué cosa era? La liberación. Listo. ¿Qué es la absorción? Es el paso del fármaco hacia la circulación. La distribución es el proceso por el cual el fármaco puede llegar al sitio donde ejercerá sus efectos. Entonces tienen que acordarse como el paciente que toma su pastilla, pasa al tracto gastrointestinal, o sea, se libera y luego se absorbe del tracto gastrointestinal a la circulación sanguínea. De la circulación sanguínea se distribuye a su sitio de acción. Hay modelo monocompartimental, bicompartimental, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Ya está? Es lo mismo. Ya la biotransformación favorece la eliminación, ¿no? ¿No es cierto? Biotransformación o metabolismo favorece la eliminación. La excreción ya hemos visto. Principal órgano del metabolismo, hígado. Principal órgano excretor. ¿Ya? Bueno, esto tiene que ver mucho, es bien interesante también cómo la concentración de la droga en función a su vía de administración. ¿Cuál es el gold estándar? Con biodisponibilidad del 100%, hemos dicho el ejemplo, ¿no? ¿Qué fármacos tienen idealmente una biodisponibilidad de casi del 100%? Con aquellos que se dan por vía endógena. Y una biodisponibilidad absoluta es cuando se compara con la vía endovenosa. Por ejemplo, paracetamol vía oral versus paracetamol endovenoso. Saca una biodisponibilidad absoluta. La biodisponibilidad relativa está relacionada a la comparación de dos fármacos, pero que no necesariamente son por vía endovenosa. Por ejemplo, puedes comparar un fármaco X por vía oral y es el mismo fármaco X por vía, por ejemplo, subcutánea. Ahí eso se llama biodisponibilidad relativa, ¿no? Y miren, alcanza un pico y ¿qué pasa en el tiempo? El rojito. Su concentración disminuye rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa si es intramuscular? El celestito. Poco a poco llega a una concentración máxima, no rápidamente, ¿no? ¿Qué pasa con el morado? Tracto gastrointestinal. Más tiempo demora a llegar a su concentración máxima. Y también más tiempo un poquito en eliminarse. Esto tiene que ver, ahorita vamos a hacer con la eficacia y la eficiencia de un fármaco. Es bien interesante, es un poquito complejo de entender. Miren, todos, si fuera un mismo fármaco, digamos, solo paracetamol, digamos, estamos dando un ejemplo. Paracetamol por vía endovenosa, si hay, por supuesto, por vía intramuscular, no hay, pero estamos dando un ejemplo. Tendríamos que ser el mismo fármaco X por las diferentes vías, por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea y oral. Miren, ¿en qué casos llega a una concentración más alta? Intravenosa. ¿Y en qué casos llega a una concentración más baja? Oral, ¿no? Entonces quiere decir que el por vía endovenosa tiene mayor eficiencia y eficacia versus vía oral. No necesariamente, porque eso depende de muchos factores. A pesar que la gráfica sí me pareciera hacer entender que tiene más
eficacia y potencia por vía endovenosa, ¿no? Por eso vamos a hablar en el fármaco lineal. Recuerden esto de biodisponibilidad, esto les he puesto, miren, biodisponibilidad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que compara, facilita esta ecuación que ustedes saben, matemáticas, el área bajo la curva por vía oral sobre el área bajo la curva por vía endovenosa por 100, eso saca un porcentaje. Por ejemplo, ahora tiene un valor, no es cualquiera. El de arriba, área bajo la curva por vía oral, es estito. Se absorbe, llega a una concentración y luego baja. Por vía endovenosa llega a una concentración más máxima y luego baja, ¿no? Digamos 500 por vía oral. Y endovenoso, digamos 100. 500 entre 100, 5. 5 por 100, 5. 5%, ese 100 es porcentaje, 5%, ¿no? El 5% es su biodisponibilidad absoluta. O sea, comparando en este caso la vía oral versus el fármaco por vía endovenosa. ¿Se entiende eso? El área bajo la curva, eso es fácil, no me acuerdo. El área bajo la curva, ¿no? Entre el área bajo la curva por vía oral sobre el por vía endovenosa. Y sacas como una diferencia, este área menos este área, ¿te quedaría igual? Todo este área, ¿no? Ese área, ese porcentaje está relacionado a la biodisponibilidad absoluta. ¿Y qué es la biodisponibilidad relativa? La misma fórmula, lo mismo, pero ya no comparo fármaco por vía endovenosa, sino por cualquier vía. Por ejemplo, el producto A o fármaco A versus fármaco B. El área bajo la curva sería todo esto, ¿no? Del producto A. Del B, todo esto. Y la diferencia me quedaría solo esta, ¿no? Todo esto. Y saco ahí una biodisponibilidad relativa. ¿Ya? Pues absoluta es la fracción de la dosis administrada por una vía extravascular que alcanza la circulación sistémica en forma activa comparada con la administración intravenosa del mismo fármaco. ¿Se entiende, cierto? Vía endovenosa versus otra vía. Punto. Y la relativa es la comparación de la biodisponibilidad de ambos fármacos por dos vías extravasculares del mismo fármaco, excepto la vía endovenosa. ¿Ya? Se puede comparar un fármaco X por vía oral versus el mismo fármaco X versus subcutáneo. Ahí sacas una biodisponibilidad. ¿Qué significa ese coeficiente o ese cociente, por ustedes saben? Área bajo la curva oral versus área bajo la curva endovenosa. ¿Qué significa? ¿Qué porcentaje, ¿qué porcentaje de este fármaco que pasa por vía oral en relación a la vía endovenosa, ¿no? Atraviesa todo el torrente sanguíneo? A eso se refiere. Característica, por ejemplo, eso ya hemos visto. Volumen de distribución, ¿a qué se refería? ¿Se acuerdan? Mientras más se estudia los tejidos, tenían mejor volumen de distribución. Fármacos que se quedaban más en el torrente sanguíneo, menos volumen de distribución. Lo ideal es que todo el fármaco que se absorba pasa al torrente sanguíneo y finalmente todo ese fármaco del torrente sanguíneo vaya a ejercer a los tejidos o a sus receptores periféricos, ¿no? Eso es volumen de distribución. Volumen bajo, ¿quién tiene que ver? Fármaco que permanece en la sangre, no tiene un volumen de distribución bueno, es bajo. Volumen de distribución alto, fármacos que se distribuyen ampliamente en los tejidos. Alta liposolubilidad, unión tisular significativa. Ejemplo clásico, la digoxina. La digoxina es un fármaco liposoluble, por eso existe intoxicación digital, porque se va acumulando, ¿no? Y por eso es que tiene mayor volumen de distribución, ¿no? En volumen de distribución bajo, ejemplo, de heparina, ¿no? Tiene alta unión a proteínas plasmáticas. ¿Qué significa que tenga alta unión a proteínas plasmáticas? ¿Qué se queda en el plasma sanguíneo? Y justo ahí tiene un efecto anticoagulante, ¿no? Entonces, poco se libera del plasma, y más se mantiene en el plasma. Es una molécula grande polar, ¿no?
Es más de lo mismo, más de lo mismo. Depuración o aclaramiento. ¿Qué es la depuración? Es una fórmula, tiene que ver con la velocidad de eliminación entre la concentración plasmática. Depuración o aclaramiento es el volumen de plasma del cual un fármaco es completamente eliminado por unidad de tiempo. Nada, ¿ya? Son parámetros: depuración renal, depuración hepática, depuración total, la suma de los dos, tanto renal como hepática. Tiene que ver esta depuración o aclaramiento. ¿Han visto Clarence? ¿Alguna vez han escuchado Clarence? ¿No? O aclaramiento o depuración. La otra definición es que este término mide la capacidad del organismo para eliminar un fármaco. No cuánto se elimina, sino que tan eficientemente se elimina en el sistema. A eso tienen que ver la aclaramiento, ¿ya? Esto es importante, esta curvita, que lo van a ver durante toda su vida, ¿no? La curva entre el tiempo y la concentración del fármaco en sangre. ¿Cómo se dibuja? Es una curva casi... ¿Cómo se llama esta curva? Los que han hecho, ustedes que han hecho la matemática. Casi, una curva casi simétrica, ideal, ¿vale? Porque no todas las curvas son simétricas, ¿cierto? La curva de Gauss, ¿no? Entonces miren, se toma el medicamento, escuchen, en el tiempo. En el tiempo pasa al torrente sanguíneo, se va absorbiendo y se va concentrando en la sangre. Por ejemplo, hacemos una línea acá hay un punto, ¿no? A cierto tiempo llega una concentración. Vamos más acá, a cierto tiempo llega otra concentración. Y en cierto tiempo llega una concentración máxima. ¿Qué es la concentración máxima entonces? Es la concentración más alta del medicamento en la sangre, torrente sanguíneo. ¿Y a qué se refiere el tiempo máximo? Si concentración máxima es la concentración más alta del medicamento en la sangre, ¿qué es el tiempo máximo? Es el tiempo en el cual alcanza la concentración máxima. ¿Qué más? El área bajo la curva esto se traduce en integrales. El área bajo la curva, la exposición general al medicamento. Tiene que ver con procesos de eficacia, eficiencia y efectividad. ¿Ya? Por eso es que no es que yo alcance una concentración máxima y ya tenga buena eficacia, buena efectividad, etcétera, ¿no? Porque tiene que ver muchos factores acá debajo de la curva, ¿no? Tiempo de vida media o semivida, ¿qué es? Momento en el que el medicamento se ha perdido la mitad de su concentración máxima. Padrito, o sea, digamos, si entra al torrente sanguíneo 100 miligramos, ¿en cuánto tiempo llega al 50%? O sea, a 50 miligramos en la sangre y el otro 50% ya se ha eliminado, o sea, distribuido. Ese es el tiempo de vida media de semivida. ¿Por qué se complica así? Porque ese tiempo es importante, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿ya? ¿Y la concentración mínima qué es? No es la concentración cero, es la concentración más baja del medicamento en el torrente sanguíneo. De ahí se saca varios coeficientes: concentración máxima de concentración mínima, el área bajo la curva, tiempo máximo, tiempo de vida media, etcétera, etcétera. Yo sí quisiera que se lo sepan de memoria este grafiquito, ¿ya? Miren, el tiempo de vida media hay una fórmula 0.693 por volumen de distribución entre aclaramiento. Ahí es importante. Mayor volumen de distribución, más tiempo de vida media o menos tiempo de vida media. Menos tiempo. A ver, solo ya la matemática básica, porque es básica. Según esta fórmula, volumen de distribución es directa o inversamente proporcional a tiempo de vida media. Directa. ¿Qué significa directa? Si sube uno, el otro sube. ¿Es cierto? Ya. Mayor volumen de distribución, mayor tiempo de vida media. Menor volumen de distribución, menor tiempo de vida media. ¿Quiénes tienen mayor volumen de distribución? Generalmente las moléculas lipofílicas. ¿Ya? Entonces tienen mayor tiempo de vida media. Acá está entre aclaramiento. ¿Aclaramiento qué es? ¿Inversa o directamente proporcional? Es inversamente proporcional al tiempo de vida. Entonces, mayor aclaramiento, menos tiempo de vida media. Claro, tiene lógica. Y menos aclaramiento, más tiempo de vida. Entonces, aquí están algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Lo pueden ver.
Por ejemplo, situación clínica, insuficiencia renal, efectos sobre la vida media. ¿Cómo está el tiempo de vida media en pacientes con falla renal? El fármaco está aumentado. ¿Cuál es el mecanismo por qué está aumentado? Porque su eliminación está disminuyendo. Acá mira, hay una sumatoria de tiempos de vida media, ¿no? Esto es importante para... Es que tenemos que tener como un ejemplo, ¿no? Miren, cómo el tiempo de vida media se va sumando, y finalmente, acá, se vuelve como constante. La concentración plasmática va aumentando, de acuerdo a su tiempo de vida media, va aumentando. Mira, llega a una concentración máxima y luego una mínima, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? A ver, escuchen. Llega a una concentración máxima y luego una mínima. Y ya, pues no se elimina todo, le sigo dando más dosis del fármaco. Otra vez llega a una concentración máxima y luego una mínima, pero va aumentando. Le sigo dando más fármaco, llego a una concentración máxima y luego una mínima, y así sucesivamente sigo dando el fármaco hasta obtener esta constante. Ejemplo, vancomicina por endovenosa K12 versus vancomicina en infusión. ¿Cuál creen? Estamos hablando que es mejor. Endovenosa ya, pero en infusión de 24 horas, infusión continua que va liberándose, o digamos un gramo lo pone la licenciada en 2 horas y luego la otra dosis en otras 2 horas, ¿no? ¿Se me entiende, no es cierto? Entonces, hay estudios donde han estudiado vancomicina en infusión versus en bolos, así se llama, y dicen que mejora mortalidad cuando la vancomicina se pone en infusión. O sea, ¿cómo se pone en infusión? Bueno, simplemente pues diluyes vancomicina 2 gramos el cloruro de sodio al 9 por 1100 cc y le pasas en infusión de 24 horas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer esto, de llegar más tiempos de vida media y de llegar a más concentraciones máximas y finalmente alcanzar en la sangre una concentración constante, ¿no? Entonces dice que eso ha demostrado ser mejor en el tratamiento de pacientes sépticos versus los bolos, donde en los bolos sí llega a una concentración máxima pero luego disminuye, y la otra dosis llega a una concentración máxima y luego disminuye. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces también hay esa teoría, ¿ya? Listo. Es farmacocinética, farmacodinamia. Ya está, farmacodinamia también es un poco pesadito eso, ¿ya? Pero es necesario saber. Vamos a empezar con una gráfica. También hay varias curvas interesantes. Acá, Acá, miren. No lean el título, solo vean las gráficas. Solo vean las gráficas. No, pues olvídense de lo demás, porque se puede confundir. Olvídense de esto. Antagonismo, agonismo, eso, vamos a hacer esto. También esto, miren esta curva, ¿qué les parece? Y miren la concentración. ¿Qué pasa? 0, mira, concentración 0, 1, 10, 100, 1000 y 10.000. ¿Qué pasa? A ver. Y el otro eje es la... Bueno, es una curva logarítmica, ¿no? ¿Qué diferencia hay en estas curvas? ¿O qué semejanzas hay? Mismo tiempo. No hay tiempo, ¿no? Otro. ¿Qué semejanzas hay? La curva. El gráfico de la curva es similar, ¿no? Eso es uno. Otro. ¿Qué semejanza hay? Otro es que alcanzan el mismo pico. Todos alcanzan el mismo pico. Por ejemplo, acá, si doy una concentración tal, alcanza el mismo pico. Si doy otra concentración más, alcanza el mismo pico. O sea, esta gráfica tiene que ver mucho con el efecto de la farmacocinética y la farmacodinamia, sobre todo. ¿Por qué? Porque muchos fármacos pueden ser que se atenúen, o sea, no sé, por algún X fármaco también se puede atenuar, pero sin embargo, a pesar de esa atenuación que va a sufrir, va a llegar siempre ¿a qué?
a su concentración máxima. Y eso explica la toxicidad de ciertos fármacos. Nada más, ¿ya? Entonces, en la farmacodinámica, si la farmacocinética estudiaba todos los procesos de liberación, absorción, metabolismo y excreción, ¿qué hace la farmacodinámica? Dice, estudia cómo un fármaco produce un efecto biológico, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que hace el fármaco al cuerpo? En la farmacocinética era cómo reacciona el cuerpo al fármaco, ¿no es cierto? En este caso es como un fármaco, o sea, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene el fármaco en el organismo o en el cuerpo? Hay varios procesos, vamos a ir a un gráfico mejor. Ahí está, miren, es bien bonito. Miren, el fármaco, primero hay una administración, hay un proceso de liberación, ¿cierto? Luego hay procesos de absorción, hay procesos según de su biodisponibilidad, y finalmente, ¿dónde está el fármaco? Primero se libera, ¿no es cierto? Luego pasa a la torrente sanguínea. Hay primero liberación, y después absorción. Y la absorción está el fármaco ¿dónde? En la sangre, torrentes, ahí está. Y luego, ¿qué pasa? Se distribuye. Y luego de se distribuye, se va a su metabolismo, finalmente el fármaco va a su sitio de acción, que es parte de la distribución, ¿cierto? Y miren, como el fármaco, hay diferentes tipos de receptores, hay diferentes tipos de ligandos, pero en el farmacodinámica vamos a estudiar esto de acá, todo esto de acá, ¿no? Todo, desde los receptores, ¿no? Muchos fármacos tienen sus receptores. Y mire, en este ejemplo, este receptor está unido a proteína G. Cuando está unido a proteína G, desencadena una reacción metabólica relacionada a adenilato ciclasa, ¿no? Y luego el ATP se convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico con unas moléculas ingresa al núcleo, en este caso es un fármaco que tiene un receptor nuclear y se da el lujo de modificar expresión genética. Y si modifica expresión genética, ¿qué hace? Síntesis de proteínas, ¿no? Y finalmente tiene un efecto. Entonces, hasta acá está fármaco cinética. Y desde acá más o menos está la farmacodinámica, ¿no? Como el fármaco, desde la unión a sus receptores, a través de diferentes vías de señalización, produce un determinado efecto. ¿No es cierto? Efecto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a retroceder. Ya hemos hecho definición. Los pasos. Interacción molecular con su blanco, hemos visto. Puede activarse o inhibirse vías intracelulares. A estas vías intracelulares se refiere. A todas estas vías, ¿no? Se puede activar o inhibir esas vías intracelulares. Modifica función celular, por supuesto. Esta expresión genética, en este caso, en este ejemplo, puede modificar función celular o no. Claro, si está produciendo proteínas, ¿no? A ese nivel estamos algunos fármacos, ¿no? ¿Ustedes creen que es fácil que un fármaco vaya al ácido nucleico y en el ácido nucleico modifique expresión genética y luego sintetice proteínas? ¿Ustedes creen que es fácil? Es mucha ciencia, es años de ciencia. Y estamos viendo, ¿no? Ya, después modificación de la función, después traducción a efecto fisiológico. Claro, se traduce a proteínas y las proteínas tienen un efecto fisiológico. Y finalmente la manifestación clínica. Entonces, de tal manera que la farmacodinámica no solo estudia manifestaciones clínicas, sino estudia interacción, activación, modificación y efectos fisiológicos. Porque muchos se apegan solamente a la manifestación clínica, y no es así. Antes de la manifestación clínica, incluso la manifestación clínica es lo último, antes de eso hay otros procesos. Entonces no se trata simplemente de unión al receptor, como estamos viendo, ¿no? La unión al receptor, ¿dónde acaba? Ahí nomás, ¿no es cierto? Pero después de la unión al receptor sigue todo un proceso de vías de señalización, ¿ya? Por eso dice que no solo es la unión al receptor,
sino conversión de señal química en respuesta biológica medible. ¿Todo eso se puede medir? ¿Qué dicen ustedes? Sí se puede medir, ¿no? Por eso hay curvas. Curva dosis respuesta, etc. ¿Qué más? Hay farmacodinámica cualitativa y cuantitativa. La cualitativa estudia el mecanismo de acción. ¿Qué es el mecanismo de acción? La unión del ligando, como la gráfica dice, la unión de la hormona, en este caso, o el ligando, o el fármaco a su receptor, las vías de señalización y los efectos. Por eso acá dice, mecanismo de acción tiene que ver con el ligando, el receptor, la vía de señalización, en este caso, los segundos mensajeros. ¿Quién es el segundo mensajero por excelencia? Y acá se termina por otro. AMP cíclico. Y finalmente, su efecto. Y la farmacodinámica cuantitativa va a estudiar justamente esto, lo que es un poquito complicado para muchos, las curvas dosis-respuesta. ¿Listo? Ya, esto en cuanto a las definiciones en general. Vamos a hablar más cositas con los gráficos. Naturaleza del campo farmacológico. Miren, un fármaco ejerce su efecto al interactuar con una macromolécula biológica. Esto puede ser receptores, canales iónicos, enzimas, transportadores, ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto vamos a pasar, luego vamos a retroceder, luego vamos a los receptores. Miren, vamos a un gráfico. Miren esto, ya. Este gráfico vayan razonando qué significa, bien interesante, tiene que ver con procesos de tolerancia y taquifilaxia, ¿ya? Taquifilaxia, ¿qué significa? Es como una tolerancia, pero de manera rápida. En cambio, la tolerancia, ¿qué es? Es como es tolerancia, pero en un tiempo más largo. Taquifilaxia versus tolerancia, bien interesante. Por ejemplo, un ejemplo práctico nomás. En el COVID, la mayoría de pacientes, buena cantidad de pacientes estaban en UCI, ¿no? Y en UCI no usamos pues medicamentos por vía oral, esos que estamos acostumbrados a ver. Usamos pues medicamentos complejos, midazolam endovenoso, fentanilo endovenoso. De hecho, sea de paso, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? ¿Han escuchado de la morfina? Ya, los 100 veces más potente es el fentanilo. Eso se usa en UCI. No usamos paracetamol, bueno, se usa cuando el paciente ya está estable, ¿no? Pero el catapauel no se usa, pues, esos fármacos de naproxeno, eso no. En UCI, midazolam, fentanilo, rocuronio, propofol, ¿no? Entonces, ¿para qué? Esos pacientes se sedaban en el COVID. ¿Para qué? ¿Por qué se sedaban? Para intubarse. ¿Pero por qué más? Para que se dejen llevar con el ventilador. Ustedes, a ver, ¿usted, doctor, despierto, se dejaría intubar? No, pues. Ya, y una vez que, digamos, yo te cede y te intube y te suspenda la sedación, ¿qué harías? Lo primero que haces es sacarse el tubo. Entonces, de tal manera, ¿qué hacemos con los pacientitos? Se intubaba, se sedaba, se pronaba, se ponía boca abajo al paciente y los manteníamos sedados. ¿Han visto, no? En las noticias cómo estaban sedaditos los pacientes boca abajo, ¿no? Sedados dependiendo de su evolución. Si mejoraban, se despertaba al tercer día, cuarto día, ¿no? Si no mejoraban 7 días, si no mejoraban 15 días, primer ciclo de pronación, segundo ciclo. ¿Qué pasaba? No sé si han visto el pescado cuando está en el hielo, ¿qué pasa con sus ojos? ¿Han visto? El pescado vivo que está en el hielo, en los supermercados, ¿cómo está? Congelado, pero sus ojos están así, ¿no? Como mirando, ¿no? Igualito estaban los pacientes así, sedados, bloqueados, pero algunos pacientes, claro, estaban sedados con midazolam, estaban durmiendo prácticamente, porque muchos no se acuerdan ni que habían estado intubados en la UCI, ¿ya? Por si acaso, ni se acuerdan. Entonces, están los pacientes sedados, intubados boca abajo, dormidos, o sea, eso se llama coma farmacológico. Pero algunos pacientes con esas mismas dosis no estaban en coma, estaban así bloqueados por rocuronio, porque el rocuronio es un bloqueante muscular, pero seguían con dolor y estaban despiertos y te miraban, ¿no? ¿Por qué hago ese ejemplo? ¿Por qué? ¿No? Mucho tiene que ver la tolerancia y la taquifilaxia.
¿Por qué, por ejemplo, de acá, digamos, en la doctora yo le pongo 50 miligramos de midazolam, al minuto se va a dormir? Acá al doctor, por ejemplo, le pongo 50 miligramos de midazolam y no se duerme. Nada. ¿Qué explicación tenemos? Ya hemos hecho todo lo que es la farmacocinética. Otro es a nivel de receptores. Puede ser que la doctora tenga 1000 receptores para midazolam y acá el doctor, ¿cuánto le quiere poner? Digamos, solo 500 receptores para midazolam. Entonces yo le voy a poner la misma cantidad a ambos de midazolam, pero él no tiene receptores. ¿Qué pasa? No va a tener su efecto. Es lo que pasaba en COVID. Los pacientes, muchos estaban boca abajo despiertos y no se dormían, despiertos, no seguían, a pesar que les poníamos cantidades de midazolam. Y ahí tiene que ver mucho la taquifilaxia, ¿no? Una cierta resistencia del organismo, ¿no? O tolerancia que genera a ciertos medicamentos. Pero eso es rápido. Pero cuando eso se hace en el tiempo ya significa tolerancia, ¿no? Tolerancia. Otro ejemplo también que bien fácil de entender es la oxitocina. ¿Por qué algunas mujeres necesitan más dosis de oxitocina versus otras? ¿Por qué algunas tienen más receptores de oxitocina y otras no? Si no tienen el útero nada de receptores de oxitocina, ¿ustedes creen que así yo le pase 1 litro de oxitocina va a tener un efecto? No hay. ¿Por qué algunas mujeres hacen atonía uterina y otras no? Porque también se explica a nivel de receptores. Eso vamos a ver, ¿ya? Entonces, los receptores son muy importantes. Este gráfico quiero que entiendan, miren. ¿Ya? Nos vamos acá. ¿No? Acá. Nos vamos a hablar de receptores. Y allá. Hay 4 tipos de receptores. Ya estamos en farmacodinámica, estamos en el grafiquito para que no se pierdan. Hemos hablado de la definición. Esto vamos a dejar para el final, cuando ya representamos los gráficos. Estamos acá. De las hormonas, son los ligandos o son los fármacos. No vamos a hablar de todos los fármacos, parte de la farmacodinámica. Estamos hablando de los receptores. Hay varios tipos de receptores. Luego vamos a hablar de señales de segundos mensajeros, etcétera, etcétera. Entonces, receptores, vamos a ver. Entonces, hay varias clasificaciones. Hay una clasificación acá, otra clasificación acá y otra acá. Entonces, el tipo 1, el receptor es tipo canales iónicos controlados por ligandos. ¿Qué significa eso? Que el ligando se une al canal iónico y el canal iónico, ¿qué pasa? Se abre y deja pasar el fármaco. Otro, tipo 2, estos son interesantes, receptores acoplados a proteínas G, que tenemos acá, ¿no? Esto, a proteína G. Y si está acoplado a proteína G, tiene que ver con la anilato ciclasa y con señales intracelulares. ¿Qué más? Receptores ligados a sinasas. Acá vamos a ver receptores enzimáticos también. Y finalmente los receptores nucleares. Estos también son interesantes porque el fármaco va al ácido nucleico a través de su receptor nuclear, modifica expresión genética y finalmente, si modifica expresión genética, produce o transcribe o traduce proteínas, ¿no? Y si traduce proteínas es altamente complejo, ¿no? Por ejemplo, acá, canales iónicos, ¿cómo vemos en el gráfico? A ver, ahorita vamos a adelantar. Canales iónicos. ¿Esta bolita roja qué es? El ligando. Este canal iónico RR es el receptor, es un canal iónico. ¿Qué pasa cuando el ligando se une a su receptor? Se abre. Por ejemplo, hay varios fármacos, por ejemplo, simpaticolíticos, simpaticomiméticos. Por ejemplo, la acetilcolina, ¿qué hace? Es un ligando. Se une a canales de acetilcolina. ¿Ah? Acetilcolina, ácido gamma amino butírico. Los receptores de acetilcolina, ¿cuáles son? Los GABA. Ya. Entonces, ¿qué hace? Se abre el canal. ¿Qué canal es el GABA? ¿Qué canal es? Canal de cloro. ¿Se acuerdan? Que tienen que saber. Acá ya no vamos a ver eso. Y el cloro. Entonces, deja pasar el cloro, ¿no? ¿Y el cloro qué canal tiene? Negativo. Entonces se hace el medio intracelular más negativo que. Entonces, es un receptor tipo canal iónico, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, se une a su receptor, se abre el canal, en este caso hiperpolariza o despolariza. En el caso del cloro, ¿qué hace? ¿Hiper o despo? ¿Ah?
¿Ah? Despolariza. O sea, con cloro tú despolarizas. ¿Cómo es la despolarización, pues? Hiperpolariza el cloro. ¿Con cuáles canales se despolariza? Sodio, canales de sodio, potasio. Ya está, ahí estamos hablando. Puede hiperpolarizar o despolarizar. Y finalmente tiene un efecto. ¿Qué efecto sería, por ejemplo? Si fuera canal de sodio, deja pasar sodio del extralintra. ¿Y qué pasa con eso? Con la despolarización. En el músculo. Contracción. Entonces, el tiempo en milisegundos, ejemplos, receptores nicotínicos, ¿no? En ese caso, el receptor nicotínico ya no despolariza. ¿Qué hace? Hiperpolariza, pues, porque es carga negativa. La despolarización, carga positiva del extralintra. La hiperpolarización es lo contrario, carga negativa. Por eso es que cuando hay receptores de acetilcolina pasa cloro. Proteínas acopladas, o receptores acoplados a proteína G. Miren, el receptor está en la superficie de la membrana celular, otra vez vamos a agrandar. ¿Ya? Pero en el canal tipo iónico, en el receptor tipo iónico, ¿hay señales de segundos mensajeros? No hay. En los receptores asociados a proteínas G sí hay segundos mensajeros, AMP cíclico, ¿no? Calcio, esos dos, calcio, ¿ya? Entonces miren, acá está un receptor asociado a proteína G, acá está la proteína G, segundos mensajeros. Puede ser que este receptor asociado a proteína G haga que abra un canal iónico, eso también está importante, y luego a través de segundos mensajeros liberen calcio y finalmente tenga efectos celulares. Por ejemplo, los receptores muscarínicos también en algunos casos, ¿ya? Ahora, receptores ligados a sinasas. Miren, las sinasas tienen que ver con la fosforilación de proteínas. Acá está el receptor con su ligando y se activa procesos de fosforilación. Ahí nomás, ya no miren, no. Fosforilación y tiene sus efectos celulares, ¿no? Y finalmente los interesantes, igual que los receptores asociados a proteínas G, los receptores nucleares, que se dan el lujo de ir a dónde? Atraviesan la membrana celular al núcleo, modifican expresión genética, transición genética. ¿Qué fármacos? Ahí se iba a preguntar. Ejemplo, glucocorticoides. 1. 2. Metformina. También. 3. Fármacos antineoplásicos. Buena parte de los antineoplásicos. También, no vamos a especificar, pero buena parte, ¿ya? Esos 3, ¿no? Son bien intensos. No son los únicos, pero tienen un efecto de receptor nuclear y se dan el grupo de transcribir, traducir proteínas. Por ejemplo, estrógenos también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, acá que estamos viendo en este gráfico, a ver, ¿quién me interpreta? ¿Qué dice acá? En el de arriba, a ver, acá sí. Disminución de neurotransmisores, ¿ya? Y acá, los receptores experimentan una regulación al alza debido a la falta de neurotransmisores. Allá. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro, no? ¿Qué pasa si me falta algo? Entonces, el cerebro codifica y asume que o no tengo receptores o realmente me falta. Entonces, ¿qué es lo que corrige primero intrínsecamente dentro del cuerpo? Ante la falta de esta molécula de neurotransmisor, el cerebro ¿qué asume? Que no tengo receptores. Entonces hay una mayor expresión de receptores. Si aún así sigue disminuye la cantidad de neurotransmisores, ¿qué pasa? Quiere decir que me falta, algo exógeno, ¿no? Que recién lo puedo, digamos, suplir con algo externo, ya no con algo interno. Entonces, eso se llama regulación farmacológica, ¿no? Hay downregulación y upregulación. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Disminuyen los neurotransmisores y el cuerpo, en este caso la neurona postsináptica, asume que falta receptor, entonces van más receptores.
¿no? ¿Y qué pasa que si es que hay un incremento de neurotransmisores? Debe haber un equilibrio, ¿no? Debe haber un equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay un incremento? ¿Todos se unen a su receptor? Eso, el cuerpo asume que hay muchos neurotransmisores, por tanto es demasiado, por tanto disminuye sus receptores. O sea, es como cuando, ¿cuánto es la dosis de absorción del hierro en la dieta? ¿Cuánto absorbemos del hierro de la dieta? 1 a 2 miligramos, 2 a 3 miligramos por día. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si te doy sulfato ferroso, digamos, no sé, 1 kilo por día? ¿Qué opinas? ¿Voy a absorber o no voy a absorber? No, solo voy a absorber lo necesario, o sea, 1 a 2 miligramos por día. Lo mismo pasa, acá hay un equilibrio, hay upregulación o downregulación. ¿Ya? Listo. Bien, entonces, acá tenemos receptores, ya hemos visto qué son. ¿Ya? Acá cómo se regulan los receptores, downregulación y upregulación que estamos explicando en el gráfico, ¿ya? Claro, en este caso como un neurotransmisor. Y ahora hay receptores farmacológicos de membrana, ¿no? Por su localización se clasifican en receptores de membrana, han visto que hay en membrana. Hay receptores citosólicos que están en el citosol, los nucleares que están en el núcleo, receptores presinápticos que están acá, presinápticos que estarían acá, y los postsinápticos que estarían acá. Así como estos receptores postsinápticos, también hay acá en presinápticos. Entonces, por su localización pueden ser postsinápticos, nucleares, citosólicos y de membrana celular. A este ya hemos hablado. Es más de lo mismo. ¿Qué pasa? El uno, ¿qué cosa es? ¿Qué receptor es? Tipo. ¿Qué cosa es? Tipo canal iónico, ¿no? Ya, 2. Transmembrana puede ser acoplado a proteína G. El 3. También acoplado a proteína. 4. Ligandos. 5. También acoplado a proteína G. ¿Ya? Pero para temas de examen vamos a ver este de acá. Este es de otro libro, ¿no? Han visto que los libros lo identifican de diferentes maneras. ¿Ya? ¿Listo? Ya está. Entonces ahí nos quedamos. Receptores iónicos nos falta. Ahí nos quedamos, receptores iónicos. ¿Ya? Una vez que hemos hecho la clasificación, vamos a descifrar cada uno. Receptores iónicos, receptores acoplados a proteínas G, sinasas y receptores nucleares. Una vez que vamos a terminar con receptores, vamos a ir a... Eso es importante, miren, curvas graduales, ¿no? Miren la curva, esta del lado izquierdo, la curva logarítmica, y acá, ¿cómo se llama esa curva? Neperiana, ¿no? Miren cómo va, en efecto, afinidad, eficacia, el complejo fármaco-receptor. Miren esas gráficas, bien interesantes, miren cómo llega a su concentración. En esa gráfica, ¿ambos llegan o no llegan a su concentración máxima? Sí llegan. Unas más grandes que otras, pero otra en mayor cantidad y otra en menor cantidad, pero llegan a su concentración. ¿Ya? Eficacia y potencia, vamos a ver, miren la droga X y Y abajo, mira cómo llega acá y otras no llegan. Ahí sí tiene que ver con eficacia. ¿Ya? Una es menos eficaz que la otra, porque no llega a una concentración máxima. ¿Ya? Y así vamos a ver eficacia y nada más. ¿Ya? Entonces nos quedamos en el receptores iónicos. Pero ya terminamos los oídos porque tengo que ir a la noche.